El aire en el First National Bank era frío. Olía a papel moneda y a una limpieza antiséptica que prometía seguridad. Eran las 11:15 de la mañana de un martes, y yo, Graciela Ríos, a mis 72 años, esperaba mi turno con la paciencia que solo la vida te enseña. Cada murmullo de los otros clientes, cada clic de los teclados, era un sonido familiar, el eco de un mundo que creía entender. Cuando finalmente llegué al mostrador, la joven oficial, Andrea Molina, me sonrió con una profesionalidad distante. Le di mi nombre y número de cuenta y observé sus dedos volar sobre el teclado. Su ceño, al fruncirse sutilmente, fue la primera grieta en la fachada de normalidad de mi día. Fue un cambio casi imperceptible, pero para una mujer que ha pasado la vida leyendo los pequeños detalles en los libros de contabilidad, fue tan claro como una sirena de alarma. «Señora Ríos», comenzó, y su voz bajó un tono, como si compartiera un secreto desagradable. «Según la orden del administrador Diego Montoya, su apoderado, usted ya no tiene acceso a estas cuentas. El saldo es cero». Sus palabras no resonaron. Flotaron en el aire acondicionado del banco. Inertes, cero. Una palabra tan redonda, tan completa, y a la vez tan vacía. Miré más allá de ella, hacia el logo del banco en la pared. Un águila dorada que de repente parecía un buitre. Detrás de mí, una pareja joven suspiró. Su impaciencia era una pequeña aguja en mi espalda. El guardia de seguridad, que hasta ahora había sido parte del mobiliario, me miraba de reojo. La humillación no necesitaba gritos, se tejía en el silencio, en las miradas ajenas, en la repentina conciencia de ser un obstáculo. No permití que mi rostro traicionara la tormenta que se desataba en mi interior. Mi voz, cuando salió, fue tan serena como el lago en una mañana sin viento. «Entiendo. ¿Me puede dar una copia impresa de esa orden y el último estado de cuenta, por favor?» La oficial Molina pareció aliviada por mi calma. Asintió y la impresora zumbó, escupiendo la prueba de mi ruina en una hoja de papel timbrado. Me la entregó. Allí estaba, en una tipografía clara y brutal. Saldo, 0.0. Y debajo, una lista de transferencias a nombres que no reconocía, fechas que se sentían como dagas. Doblé el papel con la precisión de quien ha doblado miles de facturas y recibos. Un pliegue perfecto, y lo guardé en mi bolso, junto a mi monedero casi vacío. Este papel no era el final, era el principio. Mientras caminaba hacia la salida, sentí el peso de esa hoja en mi bolso. No pesaba como el papel, sino como el metal. Era el peso de 40 años de ahorros, de incontables noches en vela, de sacrificios silenciosos que nadie había visto ni aplaudido. Recordé mi pequeño taller de costura de 20 metros cuadrados, el zumbido constante de la máquina de coser hasta las 2 de la madrugada para pagar la matrícula universitaria de Kevin. Fueron $45,000 a lo largo de 5 años. Cada dólar ganado con el pinchazo de una aguja y el dolor en mi espalda. Él nunca supo el verdadero costo de su título. No el monetario, sino el que se mide en horas de vida y vista cansada. Creían que la vejez me había vuelto frágil, pero habían olvidado que mis manos, aunque ajadas, habían construido su futuro. Luego la memoria saltó al 2015. La herencia de mis padres, $80,000 que podrían haberme asegurado una vejez tranquila. Pero Kevin y Valentina tenían un sueño, una ampliación en mi propia casa para que vivieran más cómodos. Una estructura de 120 metros cuadrados que se adosó a mi hogar como un parásito elegante. «Mamá, es una inversión para todos», me dijo Kevin, con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Y yo le creí. Vi a los albañiles derribar la pared de mi jardín, el lugar donde mi esposo y yo tomábamos el café por las mañanas. Vi cómo mi espacio se encogía mientras el de ellos se expandía. No fue una inversión, fue una conquista silenciosa, disfrazada de amor filial, y yo misma les había entregado las llaves del reino. Y la llave final, la que abrió la caja fuerte de mi vida, se la di en 2021. Kevin llegó con un fajo de papeles y un bolígrafo. Era un poder notarial. «Mamá, es para protegerte de los estafadores», explicó con una seriedad ensayada. «El mundo es muy complicado ahora. Fírmalo aquí. Así yo me encargo de todo el papeleo y tú descansas». La palabra «protegerte» fue el cebo. «Descansar»
Fue la promesa. Firmé donde su dedo me indicó, sin leer la letra pequeña. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? ¿De la persona por la que había sacrificado tanto? Esa firma no fue un acto de confianza. Fue mi sentencia. Una que yo misma rubriqué, creyendo que aseguraba mi futuro cuando en realidad estaba regalando mi pasado, mi presente y mi futuro. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un sudario. La casa, que había sido mía por más de 50 años, se sentía extraña, como un traje que ya no me quedaba. Los objetos de Valentina estaban por todas partes. Jarrones minimalistas donde antes había fotos de mis nietos. Cojines de diseñador en el sofá donde mi esposo solía dormir la siesta. Cada cambio era una pequeña puñalada. Un recordatorio constante de que yo era una invitada en mi propio hogar. Valentina me saludó desde la cocina con una mirada que me evaluaba. No me veía. ¿Fuiste al banco, Graciela? Espero que no hayas hecho esperar a la gente con tus cosas de viejos. No respondí. Me dirigí a mi habitación, el único rincón que aún sentía como mío. Fue entonces cuando escuché las risas ahogadas de mi nieto Leo desde su cuarto. Me acerqué, preocupada, y la puerta estaba entreabierta. Lo vi mirando su teléfono, con una expresión de culpa en el rostro. En la pantalla, un video. Era yo, en el jardín, tratando de usar la nueva tableta que me habían regalado. El video estaba editado con música ridícula y filtros que deformaban mi cara. La voz de mi hijo, Kevin, se escuchaba fuera de campo, riendo. Y luego, el comentario de Valentina, claro como el cristal. Mírala. La vieja ridícula ni siquiera sabe cómo prenderla. El video tenía 50.000 vistas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo el dinero. Me habían robado la dignidad y la habían exhibido en la plaza pública del mundo digital. Leo levantó la vista y me vio. El color desapareció de su rostro. «Abuela, yo...» balbuceó, tratando de ocultar el teléfono. Le puse una mano en el hombro, con una suavidad que me sorprendió a mí misma. «Está bien, Leo. No es tu culpa. Pero no estaba bien. Aquel video era más que una broma cruel. Era una estrategia. Era la justificación que estaban construyendo para el siguiente paso. La narrativa que venderían a vecinos y amigos. Graciela está perdiendo la cabeza. La vieja ridícula. La incompetente. La que necesita ser cuidada. Comprendí que el vaciado de mis cuentas no era un simple robo. Era el primer movimiento de una campaña para anularme por completo. Y yo, sin saberlo, les había dado todas las armas. Esa noche, en la cena, el aire era espeso. Kevin y Valentina actuaban con una normalidad forzada, hablando de una fiesta que planeaban para el fin de semana. La inauguración de la nueva ala de la casa, la que yo había pagado. Me sirvieron una porción más pequeña. Olvidaron comprar el pan integral que me gustaba. Eran microagresiones, pequeñas demostraciones de poder para recordarme mi nuevo lugar en la jerarquía familiar. Cuando intenté preguntar por una de las transferencias que vi en el estado de cuenta, Kevin me interrumpió con una palmada condescendiente en la mano. «Mamá, tú de esto no entiendes. Déjamelo a mí. Son cosas de negocios, muy complejas». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. En ese momento tomé una decisión. No habría gritos, no habría lágrimas. La contadora que había en mí, la que todos habían olvidado, despertó de su letargo. Mi vulnerabilidad siempre había sido mi amor incondicional por él, pero ellos habían confundido mi amor con estupidez, mi serenidad con debilidad. ¿Se habían olvidado de que durante 40 años, antes de ser madre a tiempo completo, yo había sido contadora? Una muy buena, una que podía encontrar un centavo perdido en un libro de 1000 páginas. Y ellos no habían robado un centavo. Habían perpetrado un desfalco de $250.000. La rabia que sentía era fría, calculadora. No quería venganza, quería justicia. Una justicia meticulosa, documentada y, sobre todo, pública. Iba a usar las mismas herramientas con las que me habían despojado para desmantelar su castillo de naipes. Y lo haría en silencio, moviendo las piezas una a una, hasta el jaque mate final. Al día siguiente, mientras ellos dormían, me senté en la vieja butaca de mi habitación. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una explosión de ira, sino como una hoja de cálculo.
Cada paso era una celda, cada prueba una fórmula. Necesitaba evidencia concreta, irrefutable. Sabía que mis palabras contra las de ellos no valdrían nada, especialmente con la narrativa de mi senilidad ya en marcha. Necesitaba papel, necesitaba grabaciones, necesitaba construir un caso tan sólido que se derrumbara sobre ellos con el peso de sus propias mentiras. Mi primer objetivo era claro: obtener una copia certificada de ese poder notarial que firmé tan ciegamente. Tenía que leer cada cláusula, cada palabra, entender el alcance del arma que les había entregado. El miércoles por la mañana tomé un autobús a la notaría pública Storndas Kodoe, en el centro de la ciudad. El lugar olía a polvo y a la certeza del papel sellado. Solicité la copia, pagué la tasa y esperé. Cuando el funcionario me entregó el documento, sentí su peso en mis manos. Me senté en un banco del pasillo y leí. Y allí estaba, en la cláusula cuarta, con una redacción legal intrincada pero inequívoca. El poder me otorgaba a Kevin la autoridad no solo para administrar mis cuentas, sino para vender, hipotecar o enajenar cualquiera de mis bienes inmuebles. La cámara de mi mente hizo un primer plano en esa frase. Este papel no era para protegerme, susurré para mí misma. Era para robarme. La premeditación del acto me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Guardé el poder notarial en mi bolso, junto al estado de cuenta del banco. La primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Ahora necesitaba la segunda, el rastro del dinero. Kevin era descuidado. Siempre lo había sido con los detalles que consideraba sin importancia. Confiaba en que su vieja contraseña del portal bancario, el nombre de su perro de la infancia, seguido de su año de nacimiento, seguiría siendo la misma. Era una apuesta, pero era la única que tenía. Esa noche, esperé a que las luces de su ala de la casa se apagaran, a que el silencio profundo de las 3 de la madrugada envolviera todo. Me deslicé fuera de mi habitación y me dirigí al pequeño estudio donde estaba la computadora familiar. El corazón me latía con una fuerza que no sentía en años. La pantalla del ordenador iluminó mi rostro en la oscuridad. Escribí el usuario. Luego, la contraseña. Rocky 998. Presioné Enter y contuve la respiración. Acceso concedido. Un torrente de alivio y rabia me recorrió. Allí estaba todo. El historial completo de mis finanzas, al alcance de mis dedos. Metódicamente comencé a descargar los estados de cuenta de los últimos 24 meses. Cada clic del ratón era un martillazo en el ataúd de sus mentiras. Y entonces lo vi. Transferencias recurrentes, de montos elevados, a una empresa llamada BC Lifestyle Projects. BC, Valentina Cruz. Era su empresa fantasma, el vehículo para desviar mi dinero directamente a sus bolsillos. El dinero no desapareció, pensé, mientras la impresora comenzaba a escupir las pruebas. Cambió de dueños. Imprimí cada página, docenas de ellas. El zumbido de la impresora era el único sonido en la casa silenciosa, una banda sonora para mi investigación secreta. Cada hoja era una bala. La transferencia del 15 de marzo, por $12.500, tenía como concepto decoración. La del 2 de abril, $20.000, viaje de prospección. Era un saqueo sistemático, disfrazado de gastos de negocios. Mientras recogía la última hoja, mi nieto Leo apareció en la puerta del estudio, con los ojos somnolientos. Me miró a mí, luego a la pila de papeles, y la comprensión amaneció en su rostro. No dijo nada, pero vi la lucha en sus ojos, la lealtad a sus padres contra la culpa que sentía por mí. Se acercó a la computadora y con unos pocos clics abrió el correo electrónico de su padre. «A veces olvida cerrar la sesión», susurró, y se fue. Era un regalo, una puerta abierta que no dudé en cruzar. Busqué en los correos enviados y en los borradores, y allí estaba, un borrador de un contrato de promesa de venta para mi casa. Mi casa. El precio de venta, 1.2 millones. Los nombres de los compradores, una pareja joven. La fecha de cierre, en menos de 2 meses. Imprimí el documento y lo puse sobre la pila de extractos bancarios en la mesa de la cocina. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando las pruebas de su traición. Estaban vendiendo mi casa a mis espaldas, mi hogar, el lugar donde crié a mi hijo,
donde mi esposo murió. Lo estaban vendiendo para financiar su farsa de una vida exitosa. El dolor era inmenso, pero mi resolución era de acero. Ahora tenía 3 de las 4 piezas que necesitaba: el poder notarial, los extractos bancarios y el contrato de venta. Solo me faltaba una: su propia voz, su propia mentira, grabada para la posteridad. Sabía que no podía enfrentarlo directamente. Eso lo pondría en alerta. Tenía que ser sutil, jugar el papel que me habían asignado. La anciana confundida y preocupada. Esa noche, durante la cena, puse mi viejo teléfono sobre la mesa, con la aplicación de grabación de audio activada y la pantalla apagada. Esperé el momento adecuado, cuando Valentina estaba distraída con su teléfono y Kevin parecía relajado. Adopté una expresión de angustia y le pregunté, con la voz temblorosa que pude fingir: «Kevin, hijo, he estado pensando en los ahorros. Estoy tan preocupada. ¿Estás seguro de que no queda nada? Quizás si hablas con el banco». Él suspiró. La misma exasperación condescendiente de siempre. Dejó los cubiertos y me tomó la mano. Su tacto se sentía falso, frío. «Mamá, ya te lo expliqué. Era una inversión de alto riesgo. Lo perdimos todo. Tienes que entenderlo. Ya no hay nada. Fue un mal negocio. A veces pasa. Ahora déjanos encargarnos de todo, ¿sí? No te preocupes más por eso». Cada palabra quedó grabada. La confesión de su mentira. La coartada que habían construido. Detuve la grabación discretamente. Tenía su voz. Tenía su engaño inmortalizado en un archivo digital. La última pieza del rompecabezas había encajado. El lunes por la mañana, a las 10:00 am, tenía una cita. Sofía Vega era una abogada joven cuyo nombre encontré en un foro online de defensa de personas mayores. Su oficina era moderna, minimalista, todo cristal y acero. Contrastaba con mi mundo de telas y recuerdos. Le extendí mi carpeta de cuero, donde había organizado todas las pruebas: el poder notarial, los extractos bancarios con las transferencias a BC Lifestyle Projects resaltadas, el borrador del contrato de venta de mi casa. Sofía examinó cada documento en silencio. Sus ojos agudos no perdían detalle. Su expresión pasó de la curiosidad profesional a una indignación contenida. Cuando terminé de explicarle, levantó la vista de los papeles y me miró fijamente. «Señora Ríos», dijo con una voz firme y clara, «esto no es un mal negocio. Esto es fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza. Tenemos un caso muy sólido». Por primera vez en semanas, sentí que una pizca de esperanza se abría paso a través de la coraza de mi dolor. Le conté mi plan, no solo de recuperar mi dinero, sino de exponerlos. Ella escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. No me juzgó, no me trató como a una anciana vengativa, me trató como a una clienta. «La estrategia es audaz, pero legalmente viable. Necesitamos actuar rápido y con precisión», afirmó. «Juntas, refinamos los pasos. Ella se encargaría de la parte legal, preparando las notificaciones y las órdenes judiciales. Yo me encargaría del escenario». El martes a las 3:00 am, ya con el respaldo de Sofía, me sentí más fuerte. Repasé los extractos bancarios una vez más, asegurándome de tener copias digitales seguras en un correo electrónico que había creado para este propósito. Cada cifra era un clavo en el ataúd de su credibilidad. El miércoles por la noche, ejecuté la grabación de la confesión mentira de Kevin, tal como lo había planeado. La calma con la que lo hice me asustó un poco. Era como si otra persona, más fría y calculadora, hubiera tomado el control. Una Graciela que no conocía, pero que necesitaba para sobrevivir. La mujer que había llorado en silencio ahora estaba afilando sus armas, preparándose para una batalla que no había elegido, pero que estaba decidida a ganar. El jueves a las 9:00 am fue el primer disparo de advertencia, aunque ellos no lo sabían. Un mensajero oficial, contratado por el despacho de Sofía, llegó a la casa. Entregó 3 sobres lacrados, uno para Kevin, uno para Valentina y otro que sería enviado a la oficina de Diego Montoya, el administrador financiero cómplice. Dentro de cada sobre había una notificación extrajudicial, redactada en un lenguaje legal implacable, revocando con efecto inmediato el poder notarial que les había otorgado. Vi a Kevin abrir el suyo con curiosidad.
que rápidamente se transformó en confusión y luego en una ira mal disimulada. Mañana todo cambiaría, pensé, pero él no tenía idea de cuánto. Creyó que era un capricho, una rabieta de anciana. No sabía que era el primer movimiento de un ataque coordinado. El viernes fue el día de la segunda fase. Con la información del contrato de venta, busqué los nombres de los compradores en Internet. Eran una pareja joven, médicos, ilusionados con comprar su primera casa. Los contacté a través de su clínica. Les expliqué, con la misma calma con la que había hablado en el banco, que yo era la propietaria legítima de la casa en la Avenida de los Fresnos 123 y que nunca había autorizado su venta. Les informé que mi hijo había actuado de manera fraudulenta y que cualquier contrato que hubieran firmado no tenía validez. Les sugerí que consultaran a su abogado y que, si querían conocer toda la verdad, asistieran a la fiesta de inauguración que Kevin y Valentina darían el sábado por la noche. Hubo un largo silencio al otro lado de mi la línea. Luego, un «estaremos allí». La segunda fase empezaba. La noche del sábado llegó con una tensión palpable. La casa estaba llena de gente. Unas 40 personas, socios de Kevin, otras influencers, amigas de Valentina, vecinos curiosos. La música era suave. Las copas de champán tintineaban. Kevin y Valentina eran los anfitriones perfectos, sonriendo, aceptando felicitaciones por la nueva ala de la casa, su gran logro. Yo me movía entre los invitados como un fantasma, observando, esperando. Llevaba un vestido sencillo, de color oscuro, y en mi bolso, además de mi teléfono y un pequeño altavoz Bluetooth, llevaba varias copias de los documentos clave, prolijamente engrapadas. Tenía las pruebas. Ahora solo necesitaba el escenario perfecto, y ellos me lo habían servido en bandeja de plata. Kevin levantó su copa, pidiendo silencio para un brindis. El murmullo de las conversaciones se apagó. Se paró en el centro de la sala, con Valentina a su lado, ambos radiantes de un éxito falso. «Quiero agradecerles a todos por venir», comenzó, su voz resonando con una confianza impostada. «Esta noche celebramos no solo una casa, sino un nuevo comienzo. Un brindis por el futuro, por los grandes proyectos y por dejar atrás lo viejo». Esa fue mi señal. Lo viejo se refería a mí, a todo lo que yo representaba y que ellos querían borrar. Di un paso al frente, mi corazón martilleando un ritmo constante y firme contra mis costillas. Era ahora o nunca. «Kevin». Mi voz no fue fuerte, pero cortó el aire festivo como un cuchillo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. La sonrisa de Kevin vaciló. «Antes de celebrar, creo que tus invitados merecen saber qué es exactamente lo que están celebrando». El desconcierto se instaló en la sala. Valentina me lanzó una mirada asesina, pero yo no la miré a ella. Mis ojos estaban fijos en mi hijo. Saqué el pequeño altavoz de mi bolso, lo conecté a mi teléfono y presioné play. La voz grabada de Kevin llenó el silencio. «Mamá, era una inversión de alto riesgo. Lo perdimos todo. Tienes que entenderlo. Ya no hay nada». La frase quedó suspendida en el aire, desnuda y fea. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso. Nadie se movía. La cara de Kevin pasó del blanco al rojo en segundos. Valentina parecía a punto de desmayarse. Antes de que pudieran reaccionar, me moví con una calma deliberada. Comencé a repartir las copias de los extractos bancarios a los invitados clave, a los socios de Kevin, a los vecinos más influyentes. «Una inversión de alto riesgo», repetí en voz alta, mientras ellos leían. «Aquí pueden verla. Transferencias a BC Lifestyle Projects, la empresa de mi nuera. $12.500 para decoración. $20.000 para un viaje de prospección. Mi dinero, los ahorros de toda mi vida». Las hojas de papel pasaban de mano en mano, y los susurros comenzaron a crecer como un incendio. Finalmente saqué la última prueba, el contrato de venta de la casa. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran. Y, cuando el dinero se acabó, decidieron vender el techo sobre mi cabeza. Mi casa. Mis ojos buscaron a la pareja de médicos que había contactado. Estaban en un rincón, pálidos y horrorizados. Los señalé. «Ustedes sabían que la dueña de esta casa», dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía, «nunca autorizó su venta».
El caos estalló, pero mi plan aún no había terminado. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió. Era mi abogada, Sofía Vega, acompañada por un oficial de justicia. El clímax estaba perfectamente coreografiado. La llegada de la abogada y el oficial silenció la sala de nuevo. Sofía, con una profesionalidad impecable, se dirigió a Kevin y Valentina. «Kevin Ríos, Valentina Cruz, les entrego esta orden de desalojo por rescisión de comodato precario. Tienen 30 días para abandonar esta propiedad, que pertenece legalmente a la señora Graciela Ríos». El oficial le entregó el documento a un Kevin petrificado. La primera consecuencia, patrimonial, acababa de ser ejecutada. La casa, su símbolo de estatus, ya no era su patio de recreo. La fiesta, su escenario de triunfo, se había convertido en su tribunal público. Luego, el oficial se dirigió a Valentina, que sollozaba en silencio. «Señora Cruz, le entrego esta notificación del First National Bank. A raíz de una denuncia por administración fraudulenta, las cuentas de su empresa, VC Lifestyle Projects, han sido congeladas cautelarmente, a la espera de una investigación completa. El golpe fue doble. No solo perdían la casa, sino que el dinero que me habían robado quedaba fuera de su alcance. La segunda consecuencia, financiera, fue un golpe directo a su estilo de vida. Vi el pánico en sus ojos. Su mundo de lujos y apariencias se estaba desmoronando en tiempo real, frente a la misma audiencia que habían querido impresionar. Y para el golpe de gracia, un cerrajero, escoltado por el oficial, entró en la casa. Se dirigió a la puerta principal y, con herramientas profesionales, comenzó a cambiar la cerradura. El sonido metálico de su trabajo fue el decreto final. Sofía se acercó a mí y me entregó un juego de El aire en la sucursal del First National Bank, en la Avenida Libertadores. Era frío, con un olor a papel moneda y a una limpieza antiséptica que prometía seguridad. Eran las 11:15 de la mañana de un martes, y yo, Graciela Ríos, a mis 72 años, esperaba mi turno con la paciencia que solo la vida te enseña. Cada murmullo de los otros clientes, cada clic de los teclados, era un sonido familiar, el eco de un mundo que creía entender y controlar. Observaba el mármol pulido del suelo, los escritorios de caoba y el logo dorado del banco en la pared. Un águila que parecía vigilar el patrimonio de todos. Me sentía tranquila. Una ciudadana más, realizando una transacción rutinaria, sin la más mínima sospecha de que en los próximos 5 minutos los cimientos de mi existencia se harían añicos frente a una audiencia de extraños. Cuando finalmente mi número apareció en la pantalla, me acerqué al mostrador número 3. La joven oficial, Andrea Molina, me sonrió con una profesionalidad distante, su gafete brillando bajo la luz fluorescente. Le di mi nombre y número de cuenta, y observé sus dedos volar sobre el teclado. Su ceño, al fruncirse sutilmente por una fracción de segundo, fue la primera grieta en la fachada de normalidad de mi día. Fue un cambio casi imperceptible, pero para una mujer que ha pasado la vida leyendo los pequeños detalles en los libros de contabilidad, fue tan claro como una sirena de alarma. Sus ojos se despegaron de la pantalla y me miraron, pero ya no veían a una clienta, sino a un problema que resolver, un obstáculo en la fluidez de su jornada laboral. «Señora Ríos», comenzó, y su voz bajó un tono, como si compartiera un secreto desagradable que la avergonzaba. «Según la orden del administrador Diego Montoya, su apoderado, usted ya no tiene acceso a estas cuentas. El saldo es 0». Sus palabras no resonaron. Flotaron en el aire acondicionado del banco, inertes, desprovistas de emoción pero cargadas de una violencia brutal. 0. Una palabra tan redonda, tan completa y a la vez tan vacía. Miré más allá de ella, hacia el logo del águila dorada en la pared, que de repente me pareció un buitre esperando pacientemente. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. Cada sonido se agudizó, cada mirada se sintió como una aguja. La normalidad de mi martes se había evaporado para siempre. Detrás de mí, una pareja joven suspiró con una impaciencia audible. Su prisa era una pequeña humillación adicional en mi espalda. El guardia de seguridad, que hasta ahora había sido parte del mobiliario, me miraba de reojo,
su postura ligeramente más tensa, como si anticipara una escena. La vergüenza no necesita gritos, se teje en el silencio, en las miradas ajenas, en la repentina y aplastante conciencia de ser un estorbo, una anciana que causa problemas en un lugar público. Sentí como mi rostro se calentaba, pero me negué a bajar la mirada. Mantuve mi espalda recta, mis manos firmemente apoyadas en el mostrador de mármol frío, anclándome a la realidad mientras un torbellino de pánico y furia amenazaba con arrastrarme. No permití que mi rostro traicionara la tormenta que se desataba en mi interior. Mi voz, cuando salió, fue tan serena como el lago en una mañana sin viento. Una calma que pareció sorprender a la oficial Molina. Entiendo. ¿Me puede dar una copia impresa de esa orden y el último estado de cuenta, por favor? No era una pregunta, era una instrucción. La joven pareció aliviada por mi calma. Quizás esperaba lágrimas o un escándalo. Asintió rápidamente y la impresora zumbó, escupiendo la prueba de mi ruina en una hoja de papel timbrado del banco. Me la entregó con una mano ligeramente temblorosa. Este simple acto de pedir un documento, de no aceptar la palabra como un veredicto final, fue mi primer movimiento en un tablero que ni siquiera sabía que estaba jugando. Sostuve la hoja en mis manos. Allí estaba, en una tipografía clara y brutal. Saldo, 0.00. Y debajo, una lista de transferencias a nombres que no reconocía, fechas que se sentían como dagas apuñalando mi confianza. Cada línea era un testimonio del saqueo silencioso. Doblé el papel con la precisión de quien ha doblado miles de facturas y recibos a lo largo de su vida. Un pliegue perfecto, y lo guardé en mi bolso, junto a mi monedero casi vacío. La hoja de papel, el objeto prueba, se sentía pesada, como una lápida. No era solo un extracto bancario, era el certificado de defunción de la confianza que había depositado en mi propio hijo. Era el arma del crimen, y yo misma acababa de recogerla de la escena. Mientras caminaba hacia la salida, con la espalda erguida y la mirada al frente, sentí el peso de esa hoja en mi bolso. No pesaba como el papel, sino como el metal frío de la traición. Era el peso de 40 años de ahorros, de incontables noches en vela, de sacrificios silenciosos que nadie había visto ni aplaudido. Recordé mi pequeño taller de costura de 20 metros cuadrados, el zumbido constante de la máquina hasta las 2 de la madrugada para pagar la matrícula universitaria de Kevin. Creían que la vejez me había vuelto frágil, olvidadiza, incompetente. Habían olvidado que mis manos, aunque ajadas por la edad y el trabajo, habían construido su futuro. Y también habían olvidado que esas mismas manos sabían perfectamente cómo desmantelarlo todo, pieza por pieza. La memoria de mi taller, de costura, allá por el 2002, es tan nítida como el zumbido de mi vieja máquina Singer. Aquel cuarto de apenas 20 metros cuadrados olía a tela de algodón, al aceite de la máquina y al café recalentado que me mantenía despierta hasta las 3 de la madrugada. Mis manos, que ahora tiemblan un poco, eran entonces fuertes y ágiles, moviéndose bajo la luz amarillenta de una única lámpara. Cada puntada, cada dobladillo, era un pequeño ladrillo en la construcción del futuro de Kevin. Su matrícula universitaria costó exactamente $45,000 a lo largo de 5 largos años. Él solo veía el cheque que yo le entregaba al inicio de cada semestre. Nunca vio las noches en vela, los dedos acalambrados, ni la vista que fui perdiendo poco a poco. Hilo a hilo, sacrificio a sacrificio. Durante esos 5 años, llevé una doble vida. De día era madre, la que preparaba el desayuno y se aseguraba de que su ropa estuviera limpia. De noche me convertía en una obrera silenciosa en mi propia casa. Mientras Kevin dormía, soñando con su futuro como agente inmobiliario, yo cosía vestidos para las tiendas del centro, reparaba uniformes y aceptaba cualquier trabajo que me permitiera juntar dólar por dólar. Él hablaba con entusiasmo de sus clases de economía y marketing, sin saber que la lección más importante de finanzas se estaba impartiendo en el cuarto de al lado, una lección de sudor y perseverancia que él nunca tuvo que aprender. Pagué por su educación, pero el verdadero precio, el que se mide en 1.900 horas de vida, nunca apareció en ninguna factura. Él creció creyendo que el dinero era algo que simplemente existía,
un recurso que fluía naturalmente en su dirección. Nunca me preguntó cómo lo lograba. Nunca se sentó a mi lado mientras yo trabajaba. Para él, mi cansancio era invisible. Mis sacrificios eran el estado natural de la maternidad. Aceptó su título universitario como si fuera un derecho de nacimiento, no el producto de miles de horas de mi trabajo nocturno. Esa desconexión, esa ceguera ante el costo real de sus privilegios, fue la primera semilla de la arrogancia que lo llevaría a verme no como su benefactora, sino como un recurso más que explotar. Creyó que mi amor era inagotable y, por lo tanto, gratuito, un error de cálculo que ahora le costaría muy caro. Luego, el tiempo saltó al 2015. Mis padres me dejaron una herencia de $80,000, una suma que para mí representaba la paz. Era la promesa de una vejez sin sobresaltos, la oportunidad de reparar el techo, quizás hacer ese viaje a la costa que mi esposo y yo siempre pospusimos. Sostuve el cheque del banco en mis manos y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de seguridad absoluta. Era mi red, mi colchón, el fruto del trabajo de mis padres y el símbolo de mi futura independencia. Durante unas pocas semanas, me permití soñar con una vida más tranquila, una en la que el zumbido de la máquina de coser fuera solo un recuerdo y no una necesidad inminente. Pero los sueños, a veces, son brutalmente efímeros. Fue entonces cuando Kevin y Valentina desplegaron sus planos sobre la mesa de mi comedor, cubriendo el mantel que mi madre había bordado. Proponían una ampliación de 120 metros cuadrados, adosada a mi casa. «Mamá, es una inversión para todos», dijo Kevin, con esa sonrisa ensayada que siempre lograba desarmarme. «Así estaremos más cerca. Podremos cuidarte mejor». Valentina asentía, hablando de espacios abiertos y diseño moderno. Me vendieron la idea de una familia unida bajo un mismo techo, pero en sus ojos yo no veía amor filial, sino el brillo de la codicia. Querían mi dinero, pero lo disfrazaron de preocupación, convirtiendo mi herencia en el capital inicial para su proyecto de vida, un proyecto construido literal y figurativamente sobre mis cimientos. La construcción fue una invasión. Durante meses, mi hogar se llenó del estruendo de los martillos y el polvo del cemento. Vi cómo derribaban la pared de mi jardín, el lugar sagrado donde mi esposo y yo habíamos plantado rosales. Vi cómo mi espacio vital se encogía mientras el de ellos se expandía, una moderna estructura de 2 pisos que empequeñecía mi modesta casa. Los $80,000 se evaporaron en ventanas de doble acristalamiento, pisos de madera importada y una cocina de diseño que yo nunca usaría. No fue una inversión, fue una conquista silenciosa. Me convirtieron en una espectadora de la transformación de mi hogar en su trofeo, y yo, cegada por el deseo de mantenerlos cerca, financié mi propia marginación. El golpe final llegó en 2021, en una tarde de martes que parecía como cualquier otra. Kevin llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión de solemne preocupación. Se sentó a mi lado en el sofá, el mismo que ahora estaba cubierto por cojines de diseñador elegidos por Valentina, y sacó un fajo de papeles. Era un poder notarial. «Mamá, el mundo es muy complicado ahora. Hay muchos estafadores que se aprovechan de la gente buena como tú», explicó con una voz suave y persuasiva. «Fírmalo. Aquí es para protegerte. Así yo me encargo de todo el papeleo aburrido y tú por fin puedes descansar». La palabra protegerte fue el cebo. Descansar fue la promesa. 2 palabras que apelaban directamente a mis miedos y a mi agotamiento. Confié en él. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hijo, la persona por la que había sacrificado mis noches, mi herencia, mi paz. No leí la letra pequeña, esa que los abogados redactan con un lenguaje enrevesado para ocultar las verdaderas intenciones. Solo vi su dedo, índice señalando la línea punteada al final del documento. Tomé el bolígrafo que me ofrecía y firmé. Mi firma, usualmente firme y clara, se sintió extraña, como si estuviera escribiendo en un idioma extranjero. En ese momento creí que estaba delegando mis preocupaciones, asegurando mi futuro. En realidad estaba entregando las llaves de mi vida, rubricando mi propia sentencia de ruina financiera y emocional, todo a cambio de una falsa promesa de protección. Esa firma no fue un acto de confianza, fue mi abdicación.
Les di un poder absoluto, no solo para administrar mis cuentas, sino, como descubriría más tarde, para vender, hipotecar o disponer de todos mis bienes. Convirtieron mi amor en un arma legal y la usaron contra mí con una frialdad quirúrgica. Creían que esa firma era el final de la historia, el cierre de su plan maestro. Pero se equivocaron. No contaban con que la contadora que fui durante 40 años no había muerto. Solo estaba dormida. Esa firma, el símbolo de mi mayor vulnerabilidad, se convertiría en la primera prueba de su premeditada traición, el punto de partida de una contabilidad mucho más personal y devastadora que estaban a punto de enfrentar. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un sudario. La casa, que había sido mía por más de 50 años, se sentía extraña, un territorio ocupado. Los objetos de Valentina estaban por todas partes. Jarrones minimalistas donde antes había fotos de mis nietos, cojines de diseñador en el sofá donde mi esposo solía dormir la siesta. Cada cambio era una pequeña puñalada, un recordatorio constante de que yo era una invitada en mi propio hogar. Valentina me saludó desde la cocina con una mirada que me evaluaba. No me veía. ¿Fuiste al banco, Graciela? Espero que no hayas hecho esperar a la gente con tus cosas de viejos. No respondí. Me dirigí a mi habitación, el único rincón que aún sentía como mío, y cerré la puerta. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una explosión de ira, sino como una hoja de cálculo. Necesitaba pruebas, irrefutables. Mi primer objetivo era claro: obtener una copia certificada de ese poder notarial que firmé tan ciegamente. El miércoles por la mañana tomé un autobús a la notaría pública, Conduit 12, en el centro de la ciudad. El lugar olía a polvo, a papel viejo y a la certeza del papel sellado, un aroma que siempre me había parecido tranquilizador, pero que ahora se sentía ominoso. Solicité la copia del poder notarial con mi número de identificación. Pagué la tasa de $35 y esperé en una silla de madera dura. El tiempo se estiró. Cada tic-tac del reloj de pared era un golpe en mi pecho. Observé a otras personas firmando documentos, ajenas a mi drama silencioso. Eran transacciones de vida, herencias, compraventas, y yo estaba allí para desenterrar el documento que había firmado la mía. Cuando el funcionario finalmente gritó mi nombre, Graciela Ríos, sentí que me llamaban a testificar en mi propio juicio, y caminé hacia el mostrador con pasos firmes pero con el corazón encogido. Me entregó un sobre manila. Me senté en un banco del pasillo, lejos de las miradas curiosas, y saqué el documento. Mis manos, que habían cosido miles de prendas, ahora sostenían el tejido de una traición. Leí cada palabra, cada frase legalista diseñada para confundir, y entonces la encontré. Cláusula 4. Se otorga poder especial, amplio y suficiente para vender, hipotecar, gravar o de cualquier otra forma enajenar los bienes inmuebles. Propiedad del apoderdante. La cámara de mi mente hizo un primer plano en esa frase. El aire se escapó de mis pulmones. No era un poder para administrar, era una licencia para despojarme. La premeditación del acto me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Este papel no era para protegerme, susurré para mí misma, la voz ahogada por la revelación. Era para robarme. La primera prueba estaba en mis manos. Guardé el poder notarial en mi bolso, junto al estado de cuenta del banco. La primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Ahora necesitaba la segunda, el rastro del dinero. Kevin era descuidado. Siempre lo había sido con los detalles que consideraba sin importancia. Demasiado arrogante para pensar que alguien podría seguirle los pasos. Confiaba en que su vieja contraseña del portal bancario, el nombre de su perro de la infancia seguido de su año de nacimiento, Rocky 1998, seguiría siendo la misma. Era una apuesta arriesgada, pero era la única que tenía. Esa noche, esperé a que las luces de su ala de la casa se apagaran, a que el silencio profundo de las 3 de la madrugada envolviera todo. Me deslicé fuera de mi habitación como una sombra y me dirigí al pequeño estudio donde estaba la computadora familiar. El corazón me latía con una fuerza que no sentía en años. La pantalla del ordenador iluminó mi rostro en la penumbra. Escribí el usuario. Luego, con los dedos temblando ligeramente, tecleé la contraseña.
OCKI1998. Presioné la tecla Enter y contuve la respiración, esperando el mensaje de error que desbarataría mi plan. Pero no apareció. Acceso concedido. Un torrente de alivio y rabia me recorrió. Allí estaba todo. El historial completo de mis finanzas. La bitácora de su saqueo. Al alcance de mis dedos. Metódicamente, con la precisión de la contadora que nunca dejé de ser, comencé a descargar los estados de cuenta de los últimos 24 meses. Cada clic del ratón era un martillazo en el ataúd de sus mentiras. Y entonces lo vi, una y otra vez. Transferencias recurrentes, de montos elevados, a una empresa llamada BC Lifestyle Projects. BC, Valentina Cruz. Era su empresa fantasma. El vehículo para desviar mi dinero directamente a sus bolsillos, con una desfachatez insultante. El dinero no desapareció, pensé, mientras la impresora comenzaba a escupir las pruebas en un zumbido rítmico. Cambió de dueños. Imprimí cada página, docenas de ellas. El zumbido de la impresora era el único sonido en la casa silenciosa. Una banda sonora para mi investigación secreta. Cada hoja era una bala. La transferencia del 15 de marzo, por $12.500, tenía como concepto decoración. La del 2 de abril, $20.000, viaje de prospección. Era un saqueo sistemático, disfrazado de gastos de negocios. Sentí una náusea helada al ver cómo habían financiado su vida de lujos con los frutos de mi vida de sacrificios. La segunda prueba estaba impresa, caliente al tacto. Mientras recogía la última hoja, mi nieto Leo apareció en la puerta del estudio, con los ojos somnolientos. Me miró a mí, luego a la pila de papeles en la impresora, y la comprensión amaneció en su joven rostro. No dijo nada, pero vi la lucha en sus ojos, la lealtad a sus padres contra la culpa que sentía por mí, por aquel video, por todo. Se acercó a la computadora y con unos pocos clics rápidos y silenciosos, abrió el programa de correo electrónico de su padre. «A veces olvida cerrar la sesión», susurró, sin mirarme a los ojos, y se fue tan sigilosamente como había llegado. Fue un regalo inesperado, una puerta abierta que no dudé en cruzar. Era la validación silenciosa que necesitaba, la señal de que no estaba completamente sola en esa casa de extraños. Busqué en los correos enviados y en la carpeta de borradores, y allí estaba, un correo electrónico con el asunto «Contrato de venta, Avenida de los Fresnos, 123». Lo abrí con el corazón en un puño. Era un borrador de un contrato de promesa de venta para mi casa. Mi casa. El precio de venta, 1.2 millones. Los nombres de los compradores, una pareja joven. La fecha de cierre, en menos de 2 meses. Imprimí el documento y lo puse sobre la pila de extractos bancarios en la mesa de la cocina. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando las pruebas de su traición definitiva. Estaban vendiendo mi casa a mis espaldas, mi hogar, el lugar donde crié a mi hijo, donde mi esposo murió. Lo estaban liquidando para financiar su farsa de una vida exitosa. El dolor era inmenso, pero mi resolución era de acero. Ahora tenía 3 de las 4 piezas que necesitaba: el poder notarial, los extractos bancarios y el contrato de venta. Solo me faltaba una, su propia voz, su propia mentira, grabada para la posteridad. Sabía que no podía enfrentarlo directamente. Eso lo pondría en alerta. Tenía que ser sutil, jugar el papel que me habían asignado. La anciana confundida y preocupada. Esa noche, durante la cena, puse mi viejo teléfono sobre la mesa, con la aplicación de grabación de audio activada y la pantalla apagada. Esperé el momento adecuado, cuando Valentina estaba distraída con su propio teléfono y Kevin parecía relajado después de una copa de vino. Adopté una expresión de angustia, dejé caer mi tenedor y lo miré con los ojos llenos de una falsa y temblorosa vulnerabilidad. «Kevin, hijo», comencé, mi voz sonando frágil y quebrada. Un logro de actuación del que me sentí extrañamente orgullosa. He estado pensando en los ahorros. Estoy tan preocupada. ¿Estás seguro de que no queda nada? Quizás si hablas con el banco. Él suspiró, la misma exasperación condescendiente de siempre. Dejó los cubiertos y me tomó la mano. Su tacto se sentía falso, frío, como el de un actor en un escenario. «Mamá, ya te lo expliqué.
Era una inversión de alto riesgo. Lo perdimos todo. Tienes que entenderlo. El mercado es así. Ya no hay nada. Fue un mal negocio. A veces pasa. Ahora déjanos encargarnos de todo, ¿sí? No te preocupes más por eso. Cada palabra quedó grabada. La confesión de su mentira. La coartada que habían construido. Detuve la grabación discretamente. Tenía su voz. Tenía su engaño inmortalizado en un archivo digital. La última pieza del rompecabezas había encajado. El lunes por la mañana, a las 10:00 am en punto, entré en el despacho de Sofía Vega. Su oficina en el piso 15 de un edificio de cristal y acero era el antónimo de mi vida. Olía a café recién hecho y a ambición, no a hilos y recuerdos. Le extendí mi carpeta de cuero donde había organizado metódicamente cada prueba. El poder notarial con la cláusula cuarta resaltada, los extractos bancarios con las transferencias a BC Lifestyle Projects circuladas en rojo, el borrador del contrato de venta de mi casa y el teléfono con el archivo de audio listo para ser reproducido. Sofía examinó cada documento en un silencio que me pareció eterno. Sus ojos agudos no perdían detalle. Su expresión pasó de la curiosidad profesional a una indignación contenida. Por primera vez en 1900 semanas, no me sentí como una víctima, sino como la autora de un caso irrefutable. «Señora Ríos», dijo finalmente, levantando la vista de los papeles y mirándome directamente a los ojos. Su voz era firme y clara, desprovista de lástima. «Esto no es un mal negocio. Esto es fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza. Tenemos un caso tan sólido como una roca». Sentí que una pizca de esperanza se abría paso a través de la coraza de mi dolor. Le expliqué mi plan, no solo de recuperar mi dinero, sino de exponerlos en el escenario que ellos mismos habían construido para celebrar su triunfo. Ella escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. No me juzgó, no me trató como a una anciana vengativa. Me trató como a una clienta con una estrategia. La estrategia es audaz, pero legalmente viable. «Necesitamos actuar rápido y con precisión», afirmó, y juntas comenzamos a refinar los pasos. El primer movimiento, acordamos, debía ser inmediato y contundente. Revocar el poder notarial. Era el equivalente a cortar la fuente de poder del enemigo. Sofía redactó una notificación extrajudicial, un documento legal impecable que anulaba con efecto inmediato cualquier autoridad que Kevin tuviera sobre mis bienes. «Este documento será entregado por un mensajero oficial el jueves por la mañana», explicó Sofía, «a su hijo, a su nuera y una copia certificada al administrador financiero, Diego Montoya, y al banco. Será el primer disparo de advertencia. No podrán realizar ninguna otra transacción en su nombre a partir de ese momento». Por primera vez en años, sentí que las riendas de mi vida volvían a mis manos. No era una petición. Era una orden. El plan silencioso había comenzado a ejecutarse, y el primer paso estaba a solo unas horas de concretarse. Regresé a casa y encontré a Kevin y Valentina en la cocina, riendo mientras descorchaban una botella de vino caro, probablemente pagada con mi dinero. Celebraban que habían cerrado un trato para un nuevo cliente. Su alegría, ignorante, era casi obscena. Me miraron con la condescendencia habitual, ajenos a la tormenta que se gestaba en silencio. «¿Quieres una copita, mamá? Aunque quizás es muy fuerte para ti», dijo Valentina con una sonrisita. Asentí con amabilidad y rechacé la oferta. Esa noche, mientras los escuchaba planear los detalles de su fiesta del sábado, la fiesta que se convertiría en su juicio público, no sentí ni una pizca de culpa. La contadora en mí solo veía un balance que debía ser ajustado, una deuda que estaba a punto de ser cobrada con intereses devastadores. El jueves a las 9:00 am en punto, el timbre sonó. Yo ya estaba esperando, sentada en mi butaca con un libro entre las manos, aunque no leía. Un mensajero con un uniforme impecable estaba en la puerta, sosteniendo 3 sobres lacrados con el sello del despacho de Sofía Vega. Kevin bajó las escaleras, molesto por la interrupción. Firmó el acuse de recibo con fastidio y tomó los sobres. Abrió el suyo con curiosidad, que rápidamente se transformó en confusión y luego en una ira mal disimulada al leer las primeras líneas. «¿Qué demonios es esto?», exclamó mirándome. Yo simplemente levanté la vista de mi libro. «No sé de qué hablas, hijo».
Creyó que era un capricho, una rabieta de anciana. No sabía que era el primer movimiento de un ataque coordinado. Ese documento no era solo papel, era la primera pared de su castillo de naipes que yo derribaba. Kevin pasó el resto del día haciendo llamadas furiosas a su cómplice, Diego Montoya, cuyas respuestas evasivas pude escuchar desde mi habitación. Valentina intentó interrogarme, alternando entre una dulzura falsa y amenazas veladas. Graciela, no sé qué juego estás jugando, pero más te vale detenerlo. Kevin está muy estresado. Yo mantuve mi serenidad, respondiendo a todo con frases cortas y ambiguas. Los había puesto a la defensiva. Los había llenado de una incertidumbre que los carcomía. Habían perdido el control y ni siquiera entendían cómo. La revocación del poder era la base de todo. Ahora estaban legalmente impedidos de seguir saqueándome, y su plan de vender mi casa quedaba, de momento, congelado. El viernes por la mañana ejecuté la segunda fase, una que requería una precisión quirúrgica. Con la información del borrador del contrato de venta, busqué los nombres de los compradores en Internet. Eran una pareja joven, médicos, ilusionados con comprar su primera casa en la Avenida de los Fresnos, 123. Encontré el número de su clínica y llamé. Me preparé para la conversación, ensayando mi tono. Debía sonar creíble, serena, no como una anciana desesperada. Necesitaba que me escucharan, que confiaran en mi palabra por encima de la de su agente inmobiliario, mi hijo. Cuando la recepcionista me pasó con el doctor, respiré hondo. El destino de mi plan dependía de los siguientes 5 minutos. Cada palabra debía ser un dardo de verdad, directo y sin veneno. Doctor Morales, mi nombre es Graciela Ríos. Le llamo en relación a la propiedad en la Avenida de los Fresnos 123. Hubo una pausa. Sí, dígame, respondió él, con un tono profesional pero curioso. Con la misma calma con la que había hablado en el banco, le expliqué que yo era la única y legítima propietaria de la casa y que nunca había autorizado su venta. Le informé que mi hijo había actuado de manera fraudulenta, utilizando un poder notarial que ya había sido revocado legalmente. Le sugerí que consultara a su abogado de inmediato. Pude escuchar el shock en su silencio, el mundo de sueños que se desmoronaba al otro lado de la línea. No le pedí que me creyera ciegamente, solo le di los hechos. La duda, una vez sembrada, es una planta muy difícil de arrancar, pero no me detuve ahí. Sé que esto es difícil de procesar. Continué, mi voz suave pero firme. Por eso, me gustaría hacerle una invitación. Mi hijo y su esposa darán una fiesta de inauguración este sábado por la noche en la casa. Si usted y su esposa desean conocer toda la verdad, les sugiero que asistan. A veces, la evidencia más clara no está en los papeles, sino en las acciones de las personas. Hubo otro largo silencio. Luego, una respuesta que selló su destino. Estaremos allí. Había convertido a las víctimas de su estafa en los testigos clave de mi contraataque. No solo había protegido mi casa, sino que había reclutado, sin que ellos lo supieran, a 2 miembros imparciales para el jurado de su juicio social. La segunda fase estaba completa. El sábado, mientras la casa se llenaba de los preparativos para la fiesta, yo me dediqué a los míos. En mi habitación, preparé meticulosamente mi arsenal. Hice 10 copias de los extractos bancarios más incriminatorios y del borrador del contrato de venta, engrapando cada juego de documentos con una precisión de contadora. Cargué completamente la batería de mi teléfono y del pequeño altavoz Bluetooth que había comprado para la ocasión. Lo probé, reproduciendo el audio de la mentira de Kevin. Su voz, diciendo «Lo perdimos todo», sonó clara y condenatoria, en el silencio de mi cuarto. Elegí mi atuendo, un vestido sencillo de lino oscuro. No quería parecer una víctima pidiendo compasión, sino una jueza a punto de dictar sentencia. Cada detalle estaba calculado, cada movimiento ensayado en mi mente. Mientras me vestía, mi mirada se posó en una vieja fotografía en mi mesita de noche. Era Kevin, a los 10 años, sonriendo con un diente de leche faltante, abrazándome con fuerza. Por un instante, una punzada de dolor me atravesó. Estaba destruyendo a ese niño. No, ese niño había desaparecido hacía mucho tiempo.
reemplazado por un hombre que confundía el amor con la propiedad y el respeto con la obediencia. No sentía pena por el hombre que sería expuesto esa noche. Sentía pena por el niño que se había perdido en el camino. Guardé la fotografía en un cajón. No era el momento para la nostalgia. La mujer que había sacrificado todo por ese niño, ahora debía sacrificarlo a él para salvarse a sí misma. La música comenzó a sonar abajo, una melodía suave y pretenciosa elegida por Valentina. Las primeras voces de los invitados llegaron hasta mi puerta, risas y saludos superficiales. El escenario estaba listo. La audiencia, unas 40 personas entre socios, amigos y vecinos, estaba reunida. Mis testigos especiales, la pareja de médicos, llegarían pronto. Tomé mi bolso, sintiendo el peso reconfortante de las pruebas en su interior. Me miré al espejo una última vez. No vi a una vieja ridícula. Vi a Graciela Ríos, la contadora, la estratega, la sobreviviente. Respiré hondo, abrí la puerta de mi habitación y bajé las escaleras para asistir a la fiesta que marcaría el final de su farsa y el comienzo de mi liberación. El plan silencioso había terminado. La ejecución pública estaba a punto de comenzar. El sábado por la tarde, el aire de mi casa estaba cargado de una energía ajena y febril. Desde la ventana de mi habitación, observaba el ir y venir de los empleados del catering, moviéndose por mi jardín con una eficiencia impersonal, montando mesas y colgando luces que arrojaban un brillo artificial sobre las rosas que mi esposo y yo habíamos plantado. Valentina, con un vestido demasiado elegante para la hora, les daba órdenes con gestos imperiosos, mientras Kevin caminaba de un lado a otro en el porche, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro una máscara de tensión que intentaba disimular con una sonrisa forzada para quien pasara. La revocación del poder notarial había sido una piedra en su zapato, una molestia que ahora intentaban ignorar con champán y canapés. Sentí una calma gélida, la serenidad de quien sabe que el tablero de ajedrez está dispuesto para el jaque mate final. Justo cuando el primer camión de bebidas aparcaba en la entrada, sonó el timbre. No era un invitado. Era demasiado temprano. Valentina abrió la puerta con una expresión de fastidio que se acentuó al ver a Mirta Salinas, mi vecina de toda la vida, con un pequeño pastel en las manos. «Estamos muy ocupados ahora, Mirta», espetó Valentina, intentando cerrar la puerta. Pero yo ya estaba bajando las escaleras. «Mirta, qué alegría. Pasa, por favor. Valentina, querida, haz que nos preparen 2 cafés en la cocina». Mi tono no admitía discusión. Fue un pequeño acto de soberanía, recuperar un fragmento de mi autoridad en mi propio hogar. Valentina me fulminó con la mirada, pero obedeció, rechinando los dientes. Invité a Mirta a la cocina, lejos del epicentro del caos organizado, un pequeño santuario de normalidad en 1900, medio de la farsa. Mientras el ruido de la fiesta en preparación zumbaba al otro lado de la puerta, Mirta me miró con sus ojos agudos y preocupados. «Graciela, no quiero ser entrometida, pero ayer por la tarde vi a tu hijo en el jardín, hablando por teléfono. Estaba gritando, muy alterado». Se inclinó un poco más cerca, bajando la voz. Lo escuché decir algo que me heló la sangre. Le decía a alguien, creo que a ese tal Diego Montoya, tenemos que acelerar la venta. La vieja está tramando algo. Necesito que los compradores firmen en la fiesta. Tráelos. Les ofreceremos un descuento si es necesario, pero tiene que ser mañana. Cada palabra de Mirta era una pieza que encajaba en el rompecabezas. La fiesta no era solo una celebración, era una emboscada para cerrar la venta fraudulenta de mi casa. Agradecí a Mirta con un abrazo que transmitía más de lo que mis palabras podían decir. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina, el aroma del café mezclándose con el olor a cera para muebles. La información que me había dado cambiaba todo. Mi plan de una revelación dramática ya no era solo una cuestión de justicia, era una carrera contra el reloj. Kevin no estaba esperando al lunes, no estaba siguiendo los procedimientos, estaba desesperado. Y un hombre desesperado es impredecible y peligroso. La pequeña victoria de haberlo puesto nervioso con la notificación legal había tenido una consecuencia inesperada. Había acelerado sus planes, convirtiendo su fiesta de estatus en el escenario de su crimen final. Debía actuar esa misma noche.
o perdería mi hogar para siempre. Cuando salí de la cocina me topé con Kevin en el pasillo. Su sonrisa de anfitrión había desaparecido, reemplazada por una mueca de furia contenida. Me agarró del brazo, su mano apretando con más fuerza de la necesaria. ¿De qué estabas hablando con esa vieja chismosa, mamá? ¿Qué demonios estás planeando? Te vi salir de la notaría el otro día. Tienes que detener esta locura ahora mismo. Estoy tratando de asegurar nuestro futuro. Tu futuro, siseó. Su aliento olía a menta y ansiedad. La amenaza velada de declararme incompetente flotaba en el aire entre nosotros. Era la primera vez que usaba la fuerza física, una línea que nunca había cruzado. Su miedo lo estaba volviendo torpe, revelando al matón que se escondía bajo el traje de agente inmobiliario exitoso. No me inmuté. Lentamente bajé la mirada hacia su mano que aprisionaba mi brazo, y luego la levanté para encontrarme con sus ojos. Mi voz salió, nivelada, cortante como un trozo de hielo. «Suéltame, Kevin. No estás en posición de hacer amenazas». No lo dije como una súplica, sino como una orden. La sorpresa en su rostro fue mi pequeña victoria. Aflojó el agarre, y yo retiré mi brazo con una calma deliberada. Me alisé la manga del vestido y di un paso atrás, reclamando mi espacio. «Y ten más cuidado con lo que dices y a quién se lo dices. Las paredes de esta casa tienen oídos y, sobre todo, tienen memoria». Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándolo solo en el pasillo, aturdido por una firmeza que no sabía que yo poseía. La dinámica de poder acababa de cambiar para siempre. La fiesta comenzó puntualmente a las 8. La música suave, las risas forzadas y el tintineo de las copas llenaron la planta baja. Desde lo alto de la escalera, observaba la escena como si fuera una obra de teatro. Y entonces los vi llegar. La pareja de médicos, el doctor Morales y su esposa, entraron con una evidente incomodidad, sus rostros buscando algo o a alguien en la multitud. Inmediatamente Kevin y Valentina se abalanzaron sobre ellos, con sonrisas radiantes y un encanto depredador. Los guiaron hacia un rincón más tranquilo de la sala, donde, sobre una mesita auxiliar, vi una carpeta de cuero que no dejaba lugar a dudas. Era el contrato de venta. Mi advertencia telefónica había funcionado. Habían venido. Pero el plan de Kevin también estaba en marcha. La colisión era inminente. Justo cuando me preparaba para bajar y entrar en la arena, una figura apareció a mi lado en la penumbra del pasillo superior. Era Leo. No dijo una palabra. Sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y resolución, se encontraron con los míos. En su mano extendida había un pequeño objeto rectangular y pesado. Una batería externa para teléfono, por si acaso, susurró, y me la entregó. Su tacto fue breve, pero el gesto fue monumental. Era su forma de decirme que lo sabía, que estaba de mi lado, que me apoyaba en la batalla que estaba a punto de librar. Tomé el pequeño dispositivo que se sentía como un talismán y asentí. Era el último impulso de valor que necesitaba. No estaba sola. La futura generación de esta familia, al menos, todavía tenía una brújula moral. Conecté el cargador a mi teléfono dentro del bolso, asegurándome de que mi arma principal tuviera toda la energía que necesitaba. Respiré hondo. El aire olía a perfume caro y a la comida que se estaba sirviendo. Comprobé por última vez el contenido de mi bolso. Los 10 juegos de documentos engrapados, el pequeño altavoz Bluetooth ya emparejado con mi teléfono, y ahora la batería externa que me había dado Leo. Todo estaba en su lugar. Comencé a bajar la gran escalera, mis pasos lentos y deliberados sobre la alfombra. Nadie me prestó atención. Todos los ojos estaban fijos en el espectáculo de Kevin y Valentina, que reían y servían más champán a la joven pareja de médicos. Yo no era una anciana invisible. Era una general inspeccionando el campo de batalla antes de dar la orden de atacar. Llegué al último escalón y me detuve, mezclándome con las sombras cerca de una gran planta. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de la escena. Vi a Kevin abrir la carpeta de cuero sobre la mesa, deslizar los papeles hacia el doctor Morales y ofrecerle un elegante bolígrafo de plata. «Es solo una formalidad para asegurar el precio antes de que el mercado suba la próxima semana», le oí decir con su voz más melosa. Ese era el momento, el punto de no retorno.
el instante preciso en que el fraude estaba a punto de consumarse frente a una audiencia de 40 testigos. La pequeña victoria de haber sembrado el pánico en él estaba a punto de convertirse en una guerra total. El silencio estratégico había terminado. Era hora de que mi voz, después de tantos años, finalmente se escuchara. Kevin levantó su copa de champán, el cristal tallado reflejando las luces de la nueva araña que colgaba del techo. Un suave tintineo de su cuchillo contra la copa silenció el murmullo de los 40 invitados. Se paró en el centro de la sala, con Valentina a su lado, ambos radiantes de un éxito falso y costoso. «Quiero agradecerles a todos por venir», comenzó, su voz resonando con una confianza impostada que había perfeccionado en sus ventas inmobiliarias. «Esta noche celebramos no solo una casa, sino un nuevo comienzo. Un brindis por el futuro, por los grandes proyectos y por la valentía de dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo». Esa fue mi señal. Lo viejo. Se refería a mí, a todo lo que yo representaba y que ellos querían borrar. El aire festivo se detuvo para mí y supe que el momento había llegado. «Kevin». Mi voz no fue fuerte, pero cortó el aire tibio y perfumado de la sala como un cuchillo de hielo. Todas las cabezas se giraron hacia mí, una marea de rostros curiosos y confundidos. La sonrisa de anfitrión de Kevin vaciló, congelándose en una máscara de sorpresa. Valentina me lanzó una mirada que contenía una advertencia asesina, pero yo no la miré a ella. Mis ojos estaban fijos en mi hijo, el niño al que le había enseñado a decir la verdad y que ahora vivía en una montaña de mentiras. Di un paso al frente, saliendo de la penumbra. «Antes de celebrar el futuro, creo que tus invitados merecen saber exactamente sobre qué cimientos lo estás construyendo. Merecen saber la verdad de este nuevo comienzo». El silencio se hizo denso, expectante. Saqué el pequeño altavoz negro de mi bolso, un objeto moderno que parecía fuera de lugar en mis manos. Lo coloqué sobre una mesita auxiliar y con un movimiento tranquilo lo conecté a mi teléfono. La luz azul parpadeó, confirmando la conexión. Presioné play. La voz grabada de Kevin, suplicante y condescendiente, llenó el silencio absoluto de la sala. «Mamá, ya te lo expliqué. Era una inversión de alto riesgo. Lo perdimos todo. Tienes que entenderlo. El mercado es así. Ya no hay nada». La frase quedó suspendida en el aire, desnuda, fea, una mentira inmortalizada en audio. El contraste entre su voz, grabada, y su rostro horrorizado en ese momento era una obra de arte macabra, una que yo misma había pintado con paciencia y precisión. El primer martillazo había caído. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Nadie se movía. La cara de Kevin pasó del blanco céreo al rojo furioso en cuestión de segundos. Valentina, a su lado, parecía a punto de desmayarse, su mano buscando instintivamente el brazo de su esposo, como si se estuviera ahogando. Antes de que pudieran articular una sola palabra, una negación, una excusa, yo ya estaba en movimiento. La calma deliberada era mi mayor arma. Ellos contaban con mis lágrimas, con mi histeria senil, pero en su lugar encontraron a la contadora, a la estratega que habían subestimado hasta el punto de la autodestrucción. Su pánico era palpable, y yo me alimenté de él, no con alegría, sino con una fría y necesaria determinación. Comencé a repartir los juegos de documentos que había preparado, moviéndome entre los invitados como una oficiante en una extraña ceremonia. Le entregué el primer juego a uno de los socios más importantes de Kevin, un hombre con reputación de ser implacable en los negocios. «Una inversión de alto riesgo», repetí en voz alta y clara, mientras él tomaba los papeles. «Aquí pueden verla en detalle». Me dirigí a los vecinos más influyentes, a las amigas influencers de Valentina. Transferencias a BC Lifestyle Projects, la empresa de mi nuera. $12.500 para decoración, $20.000 para un viaje de prospección. Mi dinero, los ahorros de toda mi vida, financiando el escenario que ven esta noche. Las hojas de papel pasaban de mano en mano y los susurros comenzaron a crecer como un incendio forestal. El murmullo se convirtió en un zumbido de incredulidad y juicio. Vi a los invitados leer las cifras, sus expresiones cambiando de la cortesía festiva
a la conmoción y el desprecio. Se miraban entre ellos, luego a Kevin y Valentina, que estaban atrapados en el centro de la sala como animales en una jaula de cristal. La fachada de éxito y respetabilidad que habían construido con tanto esmero y con mi dinero se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo a ladrillo, bajo la mirada de la misma audiencia que habían querido impresionar. La humillación que yo había sentido en el banco, silenciosa y solitaria, se la estaba devolviendo multiplicada por 40, ruidosa y pública. La balanza, por fin, comenzaba a nivelarse. Finalmente saqué la última prueba de mi bolso, el borrador del contrato de venta de la casa. Lo sostuve en alto para que todos lo vieran, el papel blanco brillando bajo las luces de la fiesta. Y cuando el dinero de los ahorros se acabó, cuando ya no había más que saquear de mis cuentas, decidieron vender el techo sobre mi cabeza, mi casa, el hogar donde crié a mi hijo, el lugar donde mi esposo y yo construimos nuestra vida juntos. Mi voz no tembló. Resonaba con el peso de la verdad, una verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. La indignación en la sala era ahora audible, un coro de exclamaciones ahogadas y miradas de repulsión dirigidas a la pareja de anfitriones. Mis ojos buscaron a la pareja de médicos que había contactado. Estaban en un rincón, pálidos y horrorizados, el doctor Morales sosteniendo la pluma que Kevin le había ofrecido, como si estuviera contaminada. Los señalé, no de forma acusatoria, sino para incluirlos en la revelación. Ustedes sabían que la dueña legítima de esta casa, dije, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía, ¿nunca autorizó su venta? ¿Sabían que estaban a punto de ser cómplices de un fraude? El caos estalló. El doctor Morales dejó caer el bolígrafo sobre la mesa con un ruido seco y se alejó de Kevin como si fuera un leproso. Pero mi plan aún no había terminado. Justo en ese momento, perfectamente coreografiado, la puerta principal se abrió de par en par. La llegada de mi abogada, Sofía Vega, acompañada por un oficial de 1200, justicia con rostro impasible, silenció la sala de nuevo. El drama social acababa de convertirse en un procedimiento legal formal. Sofía, con una profesionalidad impecable que contrastaba brutalmente con la escena descompuesta, se dirigió directamente a Kevin y Valentina. Kevin Ríos, Valentina Cruz, les entrego esta orden de desalojo por rescisión de comodato precario, dijo, su voz clara y sin emoción. Tienen 30 días naturales a partir de esta fecha para abandonar esta propiedad, que pertenece única y legalmente a la señora Graciela Ríos. El oficial le entregó el documento a un Kevin petrificado, cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. La primera consecuencia, patrimonial, acababa de ser ejecutada. Luego el oficial de justicia se dirigió a Valentina, que había comenzado a sollozar en silencio, sus lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Señora Valentina Cruz, le entrego esta notificación oficial del First National Bank. A raíz de una denuncia formal por administración fraudulenta y posible lavado de activos, las cuentas bancarias de su empresa, VC Lifestyle Projects, han sido congeladas cautelarmente, a la espera de una investigación completa. El golpe fue doble, preciso y devastador. No solo perdían la casa, su símbolo de estatus, sino que el dinero que me habían robado quedaba fuera de su alcance. La segunda consecuencia, financiera, fue un golpe directo a su estilo de vida. Vi el pánico puro en sus ojos, su mundo de lujos y apariencias se estaba desmoronando frente a todos. Y para el golpe de gracia, un cerrajero, que había entrado discretamente detrás del oficial, se dirigió a la puerta principal, sacó sus herramientas y con una eficiencia profesional comenzó a cambiar la cerradura. El sonido metálico y agudo de su trabajo fue el decreto final de su expulsión. Cada clic y giro, un eco de su caída. El ruido llenó la sala silenciosa, una banda sonora fría y mecánica para el fin de su reinado. Era un acto simple, pero su simbolismo era absoluto. Les estaba quitando físicamente el acceso, el control, el poder sobre mi hogar y mi vida. Era la manifestación tangible de que el juego había terminado y yo, la vieja ridícula, había ganado. Sofía se acercó a mí y me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes
y frías al tacto. Las tomé, sintiendo su peso sólido en la palma de mi mano. Era el peso de mi hogar recuperado, de mi dignidad restaurada. Luego me volví hacia Kevin y Valentina, que me miraban con una mezcla de odio y desesperación. No sentí triunfo, solo una resolución tranquila. Saqué una de las llaves del llavero, la de la pequeña ala de invitados que ellos nunca usaban. Me acerqué y se la ofrecí a Kevin. «Tienen 30 días», le dije en voz baja, para que solo él la escuchara. «Pueden quedarse en el cuarto de invitados mientras encuentran un lugar. No soy un monstruo como ustedes». La fiesta, su escenario de triunfo, se había convertido en su tribunal público y ahora se disolvía en mil sesiones, un éxodo silencioso. Los invitados se marchaban a toda prisa, evitando nuestras miradas, susurrando entre ellos mientras recogían sus abrigos. Nadie se despidió de Kevin o Valentina. Su muerte social fue tan rápida como brutal. En menos de 10 minutos, la casa quedó en silencio, solo rota por los sollozos ahogados de Valentina y el sonido final del cerrajero cerrando su caja de herramientas. Kevin y Valentina estaban solos, de pie en medio de los restos de su fiesta, rodeados de copas a medio, beber y canapés intactos, 2 estatuas en las ruinas de su propio engaño. Los observé por un momento, no con odio, ni siquiera con lástima. Los observé con la distancia de una contadora que acaba de cerrar un libro de cuentas. La deuda había sido saldada. El balance, finalmente, estaba en orden. Me di la vuelta, subí las escaleras hacia mi habitación, dejando atrás el desastre que ellos habían creado y que yo simplemente me había encargado de iluminar. El aire en mi casa, por primera vez en 1800 años, se sentía limpio, ligero, respirable, se sentía mío. La puerta de mi habitación se cerró con un suave clic, el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la paz, de la justicia y del poder recuperado. La primera noche, después de que el último coche de policía se fuera y el cerrajero me entregara el juego de llaves definitivo, la casa se sumió en un silencio que no había experimentado en años. Era un silencio denso, casi palpable, que olía a perfume caro, abandonado a toda prisa y a restos de una fiesta que murió antes de nacer. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, los muebles, como si estuviera conociendo mi propio hogar de nuevo. La nueva ala, la que habían construido con mi dinero, se sentía como un mausoleo frío y ajeno. Pero el resto de la casa, mi casa, parecía respirar aliviada, liberándose de un peso invisible. Apagué las luces que ellos habían dejado encendidas, una a una, y en la penumbra sentí que no solo estaba recuperando una propiedad, sino un santuario que había sido profanado. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros en mi jardín, no con el ruido estridente de la licuadora de Valentina preparando sus batidos verdes. La luz del sol se filtraba por mi ventana sin la sombra de su imponente ampliación. Bajé a la cocina y preparé mi café, a mi manera, en mi vieja cafetera de filtro. Me senté en mi butaca favorita, esa que habían relegado a un rincón, y sostuve la taza, caliente entre mis manos. No había prisa, no había tensión, no había miradas de juicio. Por primera vez en mucho tiempo, el aire en mi casa no estaba cargado de expectativas ajenas ni de microagresiones. Era simplemente aire, limpio y ligero. En ese simple acto de tomar café en silencio, en mi propio espacio, sentí una paz tan profunda que me hizo darme cuenta de cuán prisionera había estado. Una semana después, el teléfono sonó. Era Kevin. Su voz, despojada de su habitual arrogancia, era una mezcla de ira contenida y una desesperación casi infantil. Empezó a hablar de nuestros abogados, de llegar a un acuerdo razonable. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aliento, y entonces, con una calma que lo desarmó por completo, establecí las nuevas reglas del juego. «Kevin, escúchame bien», dije, mi voz tan firme como el acero. «A partir de ahora, toda comunicación sobre asuntos financieros o legales se hará exclusivamente a través de nuestros respectivos abogados. Si tú o Valentina desean visitarme, deberán concertar una cita previa con al menos 48 horas de antelación. Y esas visitas, si yo decido concederlas, se realizarán únicamente en el porche,
Mi casa ya no es su anexo. Pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea, el sonido de su incredulidad. «¿En el porche? Mamá, soy tu hijo», exclamó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un grito agudo. Detrás, escuché la voz de Valentina gritando algo ininteligible. No me inmuté. No... Entré en su drama. Simplemente esperé a que su rabieta se apagara. «Esas son mis condiciones, Kevin. No son negociables. Has confundido mi amor con un derecho de propiedad. Y ese error de cálculo ha terminado. Tienes 30 días». Y sin esperar respuesta, colgué. Dejar el teléfono en su base fue un acto de poder definitivo. Había cortado el cordón umbilical de la manipulación emocional para siempre. Ya no era la madre a la que podían recurrir, sino la propietaria que les exigía respetar sus límites. Los días siguientes fueron una purga, tanto física como emocional. Con una energía que no sentía en décadas, empaqué cada objeto que Valentina había introducido en mi hogar. Los jarrones minimalistas, los cojines de diseñador, los libros de arte que nadie leía. Todo fue a parar a cajas de cartón que apilé en la entrada de su ala de la casa, un recordatorio silencioso de su inminente partida. Luego, con un cuidado amoroso, desempaqué mis propios tesoros, las fotografías en blanco y negro de mis padres, el mantel bordado por mi abuela, los pequeños recuerdos de viajes con mi esposo. Cada objeto que volvía a su lugar era como una pieza de mi propia alma que regresaba a casa. La casa dejó de ser un showroom de revista para volver a ser el mapa de mi vida. Mi siguiente proyecto fue mi antiguo taller de costura, aquel cuarto de 20 metros cuadrados, testigo de mis mayores sacrificios. Olía a polvo y a recuerdos agridulces. La vieja máquina de coser Singer seguía en un rincón, cubierta por una lona. Por un momento sentí la sombra del agotamiento de aquellas noches interminables, pero luego la sensación cambió. Ya no veía ese lugar como una celda de trabajo forzado, sino como el crisol donde se había forjado mi resistencia. Fue aquí donde aprendí el valor del trabajo meticuloso, de la paciencia, de la atención al detalle. Decidí que este espacio no sería un monumento al pasado, sino el cuartel general de mi futuro. Lo convertiría en una pequeña oficina, un centro de mando para mi nueva vida. Leo se convirtió en mi aliado más leal en esta nueva etapa. Venía a verme después de la escuela, no por obligación, sino con un entusiasmo genuino. Me ayudó a limpiar el taller, a montar un escritorio nuevo y a instalar una computadora moderna. Una tarde, mientras conectaba los cables, se detuvo y me miró con los ojos llenos de una culpa que ya no necesitaba cargar. «Abuela, lo del video, lo siento tanto», susurró. Le puse una mano en el hombro. «Leo, todos cometemos errores, pero tú también tomaste una decisión valiente esa noche, cuando me dejaste el correo abierto. Me diste una de las herramientas que necesitaba para luchar. Estamos a mano». Su sonrisa de alivio fue la verdadera victoria, la prueba de que el legado de decencia en mi familia no estaba completamente perdido. La noticia de lo ocurrido en la fiesta se extendió por el vecindario como un reguero de pólvora. Pronto, mis amigas de toda la vida, como Mirta, empezaron a visitarme, no con lástima, sino con una nueva clase de respeto. Y con ellas traían sus propias preocupaciones, sus propios miedos sobre poderes notariales que habían firmado sin leer, sobre hijos que manejaban sus finanzas con demasiada opacidad. Escuchando sus historias, me di cuenta de que mi caso no era único. Mi dolor era el dolor silencioso de muchas mujeres de mi generación, a quienes se les había enseñado a confiar ciegamente. Fue entonces cuando mi propósito se hizo claro. Mi experiencia no sería solo mi historia de liberación, sino un manual de advertencia y empoderamiento para otras. Transformé mi nueva oficina en un pequeño centro de ayuda informal. Mirta fue mi primera clienta. Juntas nos sentamos frente a la pantalla de la computadora y le enseñé a acceder a su portal bancario, a leer un extracto detallado, a identificar transferencias sospechosas. Leo, que se había vuelto un experto en hojas de cálculo, nos ayudó a crear un presupuesto simple. Pronto, otras 2 vecinas se unieron. No cobraba nada, por supuesto. El pago era ver el alivio en sus rostros, la chispa de confianza en sus ojos al entender sus propias finanzas.
Estaba usando mi vieja habilidad de contadora no para contar dinero, sino para restaurar la dignidad de mis amigas, una cuenta a la vez. A través de Sofía me mantuve al tanto de las consecuencias formales. La investigación sobre BC Lifestyle Projects había revelado una red de evasión fiscal, y Valentina enfrentaba cargos serios. La licencia inmobiliaria de Kevin fue suspendida mientras se investigaba el intento de venta fraudulenta. Su castillo de naipes, construido sobre mi dinero y su arrogancia, se había derrumbado por completo. No sentí alegría ni sed de venganza al escuchar las noticias. Sentí la fría satisfacción de un balance contable que finalmente cuadraba. Eran las consecuencias lógicas y predecibles de sus acciones. La justicia, como los números, no miente, simplemente es. Una tarde de primavera, me senté en mi jardín, el mismo que Valentina había querido pavimentar para poner una barbacoa de diseño. Las rosas que mi esposo y yo habíamos plantado estaban en plena floración, sus colores más vibrantes que nunca. El aire olía a tierra húmeda y a flores. Observé mis manos, las mismas manos ajadas que habían cosido para pagar una educación, que habían firmado un documento de traición y que finalmente habían tecleado en una computadora para reclamar lo que era suyo. No sentía amargura hacia Kevin, sentía una profunda y serena distancia. Lo había perdido como hijo mucho antes de la fiesta, pero en el proceso me había encontrado a mí misma. Había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. Mi nieto Leo salió al jardín con 2 tazas de té. Se sentó a mi lado y hablamos, no del pasado, sino del futuro. Me contó sus planes para la universidad. Quería estudiar Derecho, inspirado por Sofía. Lo escuché, sintiendo una oleada de orgullo y esperanza. El ciclo de engaño se había roto con él. Miré el sol ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, y una certeza se instaló en mi corazón, tan clara y sólida como una verdad matemática. La contabilidad final de mi vida no se mediría en dólares, sino en dignidad. Me quitaron el dinero, pero me devolvieron la voz, y mi voz, descubrí, vale mucho más.